de los dones más importantes en su vida es el don de la fe. Y a veces lo subestimamos, pero la verdad es que vivimos por fe cada día. Algunas personas tienen más fe que otras, pero la fe es vital en nuestra vida. Al tener un fracaso de fe en la vida, sufrimos las consecuencias. Cuando pienso en todos los pasajes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, considero lo prácticos que son en su descripción, y son ilustraciones tan hermosas, pero tan trágicos en cuanto a fracasos en la fe. Este es uno de ellos. Vayamos a Números capítulo 13. Los hijos de Israel habían salido de Egipto por el Mar Rojo al desierto, rumbo a Canaán, la tierra prometida que Dios les había prometido a Israel. Lo que ocurre aquí es un ejemplo hermoso y una lección impactante sobre lo que pasa cuando la gente pierde la fe. Y este mensaje se titula Cuando experimentamos un fracaso en la fe. Así pues, deseo definir lo que es un fracaso en la fe. Un fracaso en la fe es una falta de la expresión de nuestra fe, de confiar en Dios, al ser confrontados con un desafío, una prueba o una tentación. Al ser desafiados a confiar en Dios con algún reto en la vida, alguna prueba o tentación. Y nuestro pasaje es un ejemplo perfecto de esto. Y deseo que notemos algo aquí. Y hemos estado en Éxodo todo este tiempo, pero vayamos al libro de Números. Números capítulo 13, desde el versículo 1, dice así: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Así que envió un grupo de hombres a espiar la tierra, convencidos que Dios les había prometido a sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás. Canaán era su tierra prometida. Luego veamos el versículo 25 de este mismo capítulo 3 de Números, y deseo que note el reporte que fue este. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Así que habían recogido todo ese fruto y les contaron diciendo, preste mucha atención. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Así que trajeron parte de ese fruto y hallaron lo que les prometieron. Mucha atención. Mas, tal vez quiera subrayar esa palabra porque aquí es donde la gente comienza a fallar en la fe. Mas, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Así que dijeron, ¿saben qué? Todo lo que dijeron era perfecto, mas. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mire lo que estaban viendo ellos. No lo que Dios les había dicho, sino lo que ellos vieron. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes,
y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Así que tienen para elegir. ¿Creerán lo que dijo Dios? ¿Les he entregado a Canaán? ¿Creerán lo que dijeron los espías? Podemos hacerlo. ¿O creerán lo que dijeron los incrédulos? No, no podemos hacerlo. Entonces, como resultado de lo que concluyeron, escuche esto, ¡qué tragedia! Piensa en esto. Todo el tiempo que pasaron cruzando el desierto por el Mar Rojo, y considera el hecho de que al llegar al Mar Rojo, Dios lo abrió, pasaron por tierra seca, volvieron las olas, destruyeron al ejército egipcio. ¿Y qué más podría hacer Dios? Luego dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 14, entonces toda la congregación, mucha atención, en lugar de escuchar a Caleb y a Josué, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Sabe por qué lloraron? Tenían que elegir. Podían haber creído lo que dijeron los dos hombres de fe o lo que dijeron los demás espías. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud. Escuche esto. Preste mucha atención. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Escuche esto. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Para nosotros eso es absurdo. Pero mucha atención. El título de este mensaje es Cuando experimentamos un fracaso en la fe. Porque esta es una expresión muy vívida de lo que sucede en la vida de la gente. Cuando Dios los ha bendecido, bendecido y bendecido y los ha ayudado a superar situaciones y luego les da una oportunidad para otra bendición. Si algo parece un poco difícil, olvidan todo lo que han pasado. Mire, designemos un capitán y regresemos a Egipto. ¿Volver a qué? A la esclavitud. Y bajo el dominio de los faraones. ¿Cómo regresarían? Alrededor del desierto, no por el Mar Rojo. Escuche. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Esa es una expresión de fe. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esa es una expresión de fe, porque fue lo que prometió Dios. Entonces toda la multitud habló de, escuche esto, apedrearlos, apedréenlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? No sé de un pasaje en la Biblia que sea más explícito en lo que respecta a tener un fracaso en la fe. Porque esto es lo que nos sucede. Piense en las bendiciones que le ha dado Dios y también piense en esto. Pese a lo que haya en nuestro pasado, tenemos un futuro. Y parte del futuro es influenciado por el pasado. Pero si confiamos en Dios, su futuro para nosotros siempre es lo mejor. Así que todo un grupo fue a espiar la tierra y solo Josué y Caleb dijeron, si Dios dice que podemos hacerlo, podemos, y Dios dijo que podemos hacerlo. No se trata, mire, envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Esa es la palabra viva del Dios vivo, voy a darles la tierra. Pero cuando enviaron los espías, solo 2 de todos creyeron. Así pues, deseo decirle, ¿por qué tenemos fracasos en la fe?
Y la primera es esta, el temor al fracaso. Oh, no podemos hacer eso. ¿Qué va porque esos hombres son tan grandes? Y empezaron a describir todo eso. Y escuche lo que dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y citamos ese Salmo 23, mire, lo citamos y luego desobedecemos a Dios, no temeré mal alguno. Y la palabra dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Pero pasa lo siguiente, el temor paraliza. El temor paraliza nuestra mente, paraliza nuestro razonamiento e incluso nuestro cuerpo. El temor es un sentimiento muy trágico, sobre todo en la vida de los creyentes, quienes tienen las promesas de Dios. Tienen todo cuanto han soñado en sus corazones. Los israelitas soñaron con la promesa de Canaán desde el yugo egipcio, esclavos del faraón, luego fueron liberados y ahora libres en las riberas de Canaán. Oh, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Esos hombres son tan grandes. Y sí, la tierra es tal cual dijo Dios, tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios no les dio ningún conocimiento falso, les dio conocimiento de cómo sería, pero por escuchar las voces equivocadas, ¿qué sucedió? Piense en esto. Piense en su edad en este momento, retroceda 40 años. Considere el haber tomado una decisión y vivir los siguientes 40 años en pobreza extrema, por un fracaso en la fe. Ellos, mucha atención, tenían todas las razones en el mundo para haberle creído a Dios. Escuchar las voces equivocadas puede afectar todo en nuestra vida. El temor al fracaso fue una de las principales causas. Segunda, información falsa. Aquí están estos dos hombres por aquí que creen en Dios y el resto no creen en Dios. Entonces, este grupo dijo, les diremos lo que hay allá. Hay grandes ciudades fortificadas, gigantes, ejércitos grandes. No hay manera de hacerlo. Los otros dos por aquí, Josué y Caleb, vieron con sus ojos lo mismo y dijeron, sí, podemos hacerlo. Y la diferencia fue su fe en Dios Todopoderoso, porque Josué y Caleb no se habían olvidado del Mar Rojo, no habían olvidado cómo Dios los libró del yugo egipcio. Ahora, allí enfrentaban esa información falsa. El hecho de decir, ¿qué sucederá? Pues seremos vencidos y perderemos. Tenga mucho cuidado con a quien escucha en su vida. Vuelvo a decirlo. Mucho cuidado con a quien escucha en su vida. Debido a su falta de fe, si no tiene cuidado, se dejará contagiar por la actitud negativa de ellos. En poco tiempo creerá lo mismo que ellos. Hay una tercera razón por la cual fracasaron. No recordaron el poder de Dios en el pasado. O sea, ¿cómo pudieron olvidarse del Mar Rojo y la liberación del yugo egipcio? ¿Cómo olvidar eso teniendo lo que Dios les había prometido y la evidencia que les había dado? ¿Cómo es que Josué y Caleb pudieron decir sí, sí, sí? Y el resto del grupo dijo, no, 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 no. ¿Sabe qué? Mucha atención, ellos veían a los gigantes mientras Josué y Caleb los veían mediante los ojos de Dios. Y aquí estamos, tenemos un fracaso en la fe a causa del temor al fracaso por información falsa y por no recordar el poder de Dios en el pasado. Así que al pensar en el pasado, ¿cómo es posible que dudaran de Dios? Y este fue el problema, y pusieron sus ojos en lo que vieron, pero olvidaron esto. Los carros y los ejércitos del faraón, ¿dónde estaban ahora? En el fondo del mar. Si los egipcios en carros de guerra no pudieron destruirlo, ¿qué podrían hacerles unos hombres detrás de los muros de la ciudad? Además, Dios Todopoderoso dijo, les he entregado la tierra que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob, se las he dado y punto. Ahora lo que deseo que veas es esto. Lo mismo puede pasar en nuestra vida. Ya sea un asunto grande o pequeño, la pregunta es esta. ¿Estoy dispuesto a creerle a Dios? Mucha atención. Estoy dispuesto a creerle a Dios porque lo dijo y punto.
o estoy dispuesto a creerle a Dios si hace esto y aquello para afianzar mi fe. Al ver esta congregación considero que por la edad de la mayoría, etcétera, quizás no tengan dudas. Si usted cree la palabra de Dios, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mediante su relación con Él. Porque si excluye esa parte, dirá, bueno, mi Dios suplirá todas mis necesidades, ¿en base a qué? No conforme a su bondad, facultades, talentos y destrezas, sino por su relación con Cristo. Esa es la razón. Entonces los israelitas tenían todas las razones del mundo para creer que Dios lo haría, pero pasaron 40 años en el desierto sufriendo por no creerle a Dios. Además, por no ver la situación desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, Canaán era algo seguro. Era un asunto resuelto para Dios. Al ver la situación a través de los ojos de Dios, veremos mucha atención. Deseo que capte bien esto. Cuando vemos las situaciones a través de los ojos de Dios, ¿qué vemos? Vemos lo que Dios Todopoderoso puede hacer en, mediante y por nosotros si mantenemos nuestro enfoque en Él. No, que de ellos, que de esto, qué tal si pasa esto o aquello, o sé que esto dice la Biblia. O sea, puede buscar suficientes razones para no confiar en Dios, pero no son legítimas. ¿Está captando el mensaje? ¿Qué tiene Dios reservado para su vida? No vea su pasado para hacer juicio sobre el futuro. Véalo para agradecerle a Dios por lo que ha hecho. La naturaleza de Dios no cambia. Así que vemos la situación desde la perspectiva de Dios y la diferencia fue esta. Cuando Josué y Caleb vieron la tierra prometida, dijeron, ciudades fortificadas, ¿podemos con eso? Esos hombres grandes, ¿podemos con ellos? Porque Dios nos ha dicho que podemos. Y Dios nos ha prometido que podemos tomarla. Dios es quien ha provisto Canaán para nosotros. Y hemos estado buscándola por años y ahora estamos llegando a la frontera de la tierra prometida. Y la mayoría de la gente diciendo, queremos volver a Egipto. Pero Josué y Caleb vieron a los hombres grandes y a Anac, etc. Los vieron y dijeron, ¿cuán grande es Dios? Así es como debemos verlo. ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán rico es Dios? Tengo suficiente. ¿Cuán rico es Dios? ¿Cuán grande es Dios? ¿Qué si mis situaciones y mis problemas son grandes? ¿Más grandes que Dios? No. Entonces lo que debemos preguntarnos es, ¿a quién le creeremos? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Creeré que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿O creeré, la situación está muy difícil? Lo sé, pero ¿qué de la bolsa de valores? ¿Qué tal si hace esto y aquello? ¿Qué tal si en estas elecciones? En otras palabras, así no es como creemos los cristianos, los seguidores de Cristo. Confiamos en Dios, quien es más que apto para ayudarnos a enfrentar lo que sea en la vida. Se trata de una decisión. Quizás alguien diga, sí, pero ya a estas alturas de la vida, no sé dónde esté a estas alturas de su vida, pero algo sé, el mismo Dios que estaba con usted a los 21 años, está con usted a los 81 años de edad, el mismo Dios. Entonces la pregunta es, ¿le cree a Dios o no? Así pues, al pensar en todas estas causas de fracasos, la última es enfocarse en los obstáculos en lugar de Dios. Cuando dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Se imagina eso? Al ver este pasaje bíblico es como que me impacta. Aquí está Canaán y la diferencia es, ¿estoy dispuesto a creerle a Dios o no? Y creo que hay muchos en el pueblo de Dios
que viven en el desierto porque han llegado a un punto cuando Dios les ha dicho, confía en mí, haré esto. Oh, puede que lo hagas para mi hermano y mi hermana, pero no para mí. O quizás lo hayas hecho por ellos, pero no, yo no podría tener esa clase de designio. Viendo a los lados, no pese sus obstáculos, confíe en Dios. Ponga su fe en Dios. Le cree que sin importar lo mal que se vea la situación, confía en Dios. Y para que ellos dijeran, de la noche a la mañana, mejor es que volvamos al desierto, morir sin nada, mejor es volver a Egipto y ser esclavos que entrar a la tierra prometida. Cuando veo este pasaje bíblico, no sé si haya otro que me impacte tanto como este, porque veo lo que le sucede a la gente. Así pues, la Biblia dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y les mostró el fruto. Había gigantes allá, pero la razón principal de su enfoque, por ejemplo, ¿por qué cree que fallaron? Por esta razón, por su enfoque. Alguien dirá, ¿vieron a Dios? ¿Vieron Egipto? ¿Vieron el desierto? Uno pensaría, bueno, un momento, compare eso con la Tierra Santa, compare eso con Canaán. Pero mire, cuando vieron Canaán, mucha atención, cuando vieron la tierra prometida de Dios, vieron todo el fruto y todo lo que describieron y lo maravillosa que era, y lo único que miraron fue a los gigantes, que es una ciudad fortificada y un gigante para Dios. A menudo perdemos las bendiciones más grandes de Dios en nuestra vida porque nuestro enfoque está mal. No es que no estén allí, no es que no desearíamos que ciertas cosas fueran distintas, pero ¿dónde está mi enfoque? ¿Confiaré en Dios? ¿Le creeré a Dios? Dicho de otro modo, ¿qué tiene que hacer Dios para demostrarle algo en la vida? Piénselo. Si Dios le dice que haga algo o le dice, esto es lo que haré en tu vida, ¿qué tiene que hacer Dios para demostrárselo? ¿Acaso puede tan solo tomarle la palabra a Dios? La decisión es nuestra. Puede ver las cosas desde el punto de vista de una persona consagrada a Dios, o puede verlas desde otra perspectiva y decir, no sé en mi caso, no merezco eso. No puede verlas así. Pero cuando estamos hablando con Dios y estamos orando a Dios y estamos escuchándolo y confiando en Él, ¿qué sucede? Todos los grandes obstáculos en la vida, Josué y Caleb, ¿no vieron gigantes? Vieron hombres grandes que morirían igual de rápido con una espada, que son ciudades fortificadas. Mire, esto me encanta. ¿Qué es una ciudad fortificada para Dios Todopoderoso? ¿Acaso hay algo en Dios que cambie? Entonces no hay que dudar de Él. Quizás usted diga, sí, pero si Dios no cambia y le ama incondicionalmente y le salvó como uno de sus hijos, no hay excepciones a lo que Dios puede hacer y hará en su vida si confía en Él. Quizás no sea igual que en la vida de alguien más, pero ¿qué de su propia vida? Ninguno de nosotros es competente en sí mismo, solo lo somos en Dios y tenemos la promesa. No te dejaré ni te desampararé. ¿Puede mejorar eso? El Dios soberano del universo, quien lo controla todo, que existe sin excepción, dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, deseo preguntarle, ¿con quién irá usted si no va con Dios? Y en cada decisión, eso es lo que debemos escoger, iré con Dios. Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por toda la Escritura. Y gracias por poner esto en tu hermosa palabra para advertirnos y alertarnos. Te pido que hoy alguien que esté viendo o escuchando, si aún no te ha aceptado como su Salvador, ayúdale a entender que está viviendo en el desierto. Quizás tenga oro y plata, acciones, bonos, bienes, pero aún vive en el desierto. Porque cuando su corazón lata por última vez, nada de eso importará.
Lo único que importará es su relación contigo. Te pido que le ayudes a aceptar al Señor Jesús como su Salvador y a darse cuenta que hoy puede ser salvo ahora mismo. Te pido en el nombre de Jesús, por esa persona que está viendo o escuchando hoy, se dé cuenta que hay un desierto allá sin Cristo y con Él es completamente distinto, y que acepte a Cristo como su Salvador. Señor, que este mensaje se grabe en el fondo del corazón de cada oyente ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor